Bienvenidos a este su programa Los Quijotes de la Pampa. Hoy súper especial, capítulo inolvidable. Tenemos la presencia del distinguidísimo director de cine, don Esteban Ramírez. Un gusto, don Esteban, un gusto, Chalín, un gusto, Jason Fonseca. Claro, no, encantado de estar acá, fascinado. Qué bueno, qué dicha que pudiste Nicoya, venir. que me encanta. Nicoya es de mis lugares favoritos en Costa Rica. Y qué bueno verte, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. No, de verdad, yo tenía muchas ganas de que vinieras al programa. Ahí habíamos estado pensando siempre en ampliar no solamente los temas del programa en sí, sino que expander también las ideas, y qué mejor que con un director de cine que tiene, digamos, una visión muy amplia, que tiene muchos proyectos y que además es tan laureado y tan reconocido e importante en el país dentro de la escena del cine. Contanos, Esteban, ¿qué proyectos ahorita estás trabajando? ¿Estás en algo que te requiere? Sí, bueno, muchas gracias, la verdad. Feliz de estar acá. Y sí, estamos con un guión hace ya varios años. Es increíble a veces que después de tantos años uno siga con el entusiasmo, creyendo en el guión. Es interesante cómo ha cambiado la industria en el mundo y ni se diga en Costa Rica. La gente, por supuesto, que en este momento tiene muchísimo contenido por todo lado, y eso lo hace que sea muy desafiante para nosotros. Antes, cuando yo comencé, la gente iba al cine, no había redes sociales, no había streaming, es decir, era más difícil hacer una película, pero era más fácil llamar la atención. Uh-huh. Ahora llama la atención, inclusive hasta Hollywood, ¿verdad? Les está costando, es decir, por eso hacen tantos remakes. Y bueno, seguimos todavía con el entusiasmo de hacer una película en Costa Rica. Pero sí, dicen en inglés, good is not enough, it has to be excellent. Entonces es un poco lo complicado. Entonces sí me estoy tomando un tiempo con el guión, y estamos en el proceso de buscar los actores, que en este caso ha sido interesante porque ha sido como el casting más complejo. Uh-huh. Pero yo siempre digo que también tiene bueno, porque son muy específicos los personajes. Y eso quiere decir que también son interesantes, porque claro, si son fáciles de castear, que los puede hacer cualquiera, yo creo que no son interesantes. Entonces, también les he dicho a algunos jóvenes que como recomendación que eso es bueno, y también es un proyecto riesgoso, que también es bueno. Es decir, si yo lo veo fácil de hacer, que no tiene un riesgo, también me parece que no creo que pueda tener éxito. Por ejemplo, como pasó con Presos, que era filmarla en una cárcel de verdad o no hacerla. Eso era un riesgo, y fue una película que yo creo que parte de su encanto fue ese. Entonces aquí también... El final de Presos para mí siempre fue algo que, porque es un final abierto, se presta para muchas interpretaciones, y entonces en eso de que no sabe uno qué hizo la muchacha o no, esa incertidumbre de muchas familias que están atravesando ese mismo montón de problemas y que están asociadas a este tipo de dilemas, me generó, no sé, como esa sensación de entiendo desde dónde viene ese cierre, entiendo por qué quiere completar la película así, pero siento como esa energía al final, de esa tensión que obviamente sí se ve que es deliberada, pero está muy bien lograda y consigue en el espectador. Pero eso es lo que te digo, los riesgos. Yo sabía cuando lo escribimos que hacer un final ambiguo es interesante, pero no es tan popular. Y les cuento mi experiencia en los cines. Cuando yo me metí a los cines, porque me encantaba siempre meterme en los cines, yo veía que la gente disfrutaba mucho la película, y el final veía con la gente como con más seria, ¿verdad? Es decir, el final no era del gusto de todos, pero a nivel de crítica, que de hecho tuvimos una crítica de Hollywood Reporter buenísima, donde decía que el final era... Entonces
siempre está con ese dilema. Y también recuerdo una de las funciones, de hecho, más tensas y más emocionantes a la vez que he tenido en mi vida fue cuando la fuimos a presentar a la cárcel, porque había que ir a presentar a la cárcel. Claro. Y yo decía, wow, ¿cómo hacemos para mantener la atención? Y por supuesto que es muy interesante, ellos son súper honestos, es decir, no van a estar ahí. Entonces un montón de gente comenzó a salirse y yo decía, ay Dios mío, se va a ir todo el mundo, porque obviamente no había que obligarlos. Y de nuevo, fue muy interesante porque en una de las escenas donde la protagonista se tiene que robar en el súper, ¿verdad?, un dinero, en la cárcel estallaron como si hubieran metido un gol. Es decir, en júbilo. Es decir, fue una cosa que yo me quedé. Solo ese público reaccionó así. Es decir, porque se sintieron identificados, porque todos comienzan con un pequeño robo. Un pequeño, sí. Y dijeron, este es de los nuestros. Sí. Claro. Claro, aquí viene el spoiler. Porque al final, para mí, ella no entra, ¿verdad? Ella no entra. Es decir, no entra. Ese es mi final, ¿verdad? Ella no entra. Ese final. Cuando la verdad que entendió que no entraron, estaban furiosos. Es decir, claro, porque él no apoyó al preso y por supuesto fue tenso. Pero bueno, son las experiencias, lo que te decía, de tener que arriesgar. Claro. Hay que arriesgar para ganar. Ese final, ahora que tocaste el tema del final, de las reacciones que hubo al final de la película, pues yo la vi 2, 3 veces, no sé cuántas, y siempre en el final, siempre pensé en una segunda parte. Okay. No hubo esa idea de una segunda parte. Me han pedido mucha segunda parte de gestación. Okay. De qué va a pasar con ellos y la chiquita. También de presos, pero menos. ¿Verdad? No soy primero que todo, de hacer una película en Costa Rica que lleva muchos años y uno tiene que escribirla y tiene que volver a producirla. Me gusta hacer otra cosa, ¿verdad? Es decir, pero sí sé que hay directores también que como que mantienen ciertas temáticas y han retomado cosas de sus películas, pero no, me gusta hacer algo nuevo, algo que no haya hecho. Siempre con esta mezcla que hablábamos ahora fuera de cámara, que es tan difícil y que se hace poco, que pienso, y por eso me toma tantos años y no me siento tan mal porque sé que es difícil, que es hacer películas con contenido, con temas sociales, pero que sean para el público, ¿verdad? Para mí, si la película no llega a tener un público, no existe. Y ese es un poco el tema que tenemos hoy en día, de que la gente no está yendo al cine, la gente está teniendo demasiadas posibilidades de entretenimiento con el teléfono, con el mismo streaming que tiene, ¿verdad? Es decir, es impresionante. Y entonces, claro, la gente ahora no se compromete como se comprometía antes. Porque antes, por ejemplo, esperaba una película para ver en el cine porque no había muchas cosas. O cuando ibas y alquilabas al videoclub y ya habías pagado, decir, no, esta la veo. Sí, porque ya pagué. Y si puedo verlas 4 o 5 veces, no, es que ya pagué, la voy a ver. Entonces hay un compromiso. Ahora, no, es decir, tienen miles de opciones, le dan 5 minutos y si no, sí, totalmente. Viene la otra. Que lo diga yo, que vi 74 veces a la película Nueve Reinas para encontrarle cada vez una cosita más. Tengo una buena anécdota con el director Fabián. ¿En serio? ¿Con Fabián? Sí, que acaba de salir en HBO Max un documental de él, porque hizo 2 películas emblemáticas, Nueve Reinas y El Aura. Y El Aura. Pues yo estoy en Perú presentando un corto en el 2000. Ajá. ¿Hace cuánto? Hace que 25 años. Un corto que se llama 11 Rosas con una actriz peruana. Y entonces está Fabián, que había hecho Nueve Reinas, y entonces, claro, fue una película, un exitazo. Y estábamos en un restaurante que estaba apartado de Lima. Y yo veo que él sí quiere ir y pide un taxi, ¿verdad? O uno, no sé si era del mismo festival de Lima, y me voy con él. Porque ahora que hablábamos, yo me formé realmente yendo a festivales. Es decir, claro, yo no estudié de cine, estudié comunicación en San UCR, hablando con cineastas, y me voy con Fabián en el taxi. ¿En serio? Con Fabián. Una hora y algo. Le comienzo a preguntar de cine. Imagínate, por supuesto, imagínate, o sea. Y conste que es un cinéfilo.
él iba adelante, yo iba atrás. Y un momento se me vuelve así y me dice, oye, che, ya, hablemos de otra cosa. Ya. Hermano, ya. Imagínate con el conductor. Bueno, y sí, yo Sí, claro, totalmente. Totalmente. Pero lo Imagínese. recuerdo como una anécdota muy bonita. Sí, Totalmente. Murió muy joven, es decir, murió muy Sí. joven. Y, Aquí en Guanacaste, no había cine, güey. Estamos hablando de que Ok. salas de cine eran muy pocas. Para no decir casi que ninguna. Tal vez en Liberia, yo me acuerdo. Uno frente al parque. En Nicoya, Claro. ajá, pero estamos, bueno, ya más antiguito, ¿verdad? Porque en Filadelfia también. Pero desde que yo soy de los 90, bueno, de los 90 para acá, cine casi que no había. Se me ocurre, bueno, ya, por cosas de la vida llegué a la Universidad Nacional, allá fue donde estudié filosofía. Y uno tiene que llevar generales, bueno, y había una que dice séptimo arte. Y pregunté, cine, me dice. Séptimo arte. El profesor fue Gabriel Vega, bueno, que dice Gabriel González Vega, Ajá, Gabriel amigo, González amigo Vega. personal, le mandamos un Un saludo. Un saludo allá, para profe. Gabriel. Y empezó esa idea que yo antes no tenía, ver al cine como un arte. Y Sí, desmenuzarlo más. Ajá, ya exacto. Entender el. Porque si vos logras entender el cine, una película ya no se vuelve un entretenimiento, se vuelve una vivencia, se vuelve una Eso. reminiscencia. Entonces, recuerdo que cuando nos puso la película Caribe, yo no lo podía creer, weón, que esa película fuera tica, o sea. Eso sí me pasó a mí cuando yo vi a Ay. Caribe. Yo dije, pero eso es tico. En serio. En serio. Yo me Sí, quedé así, sí, ¿sabes? Yo me weón. quedé, no lo podía creer porque se veía, o sea, la fotografía muy impecable. ¿Cómo lograron eso para hacer, o sea, porque cine costarricense, no sé, weón, cuánto pudo costar esa película, cómo fue la vara, Sí, weón? es que eso es lo que yo... No, fue una locura en su momento, que no se hacían películas. Yo creo mucho, y es interesante porque ahora, tal vez en ese momento era como no tenía tan claro, pero para mí la conexión con el actor es fundamental. Entonces yo comienzo a imaginarme una película y como no había actores casi, había muy buenos actores de teatro, pero no con experiencia de cine, me comencé a imaginar la posibilidad de traer actores de afuera y renombrados. Entonces es interesante porque la primera vez que volvemos al festival, el Festival de La Habana, que fui, el primer actor que yo vi en mi vida en persona fue Jorge Piroborría, el de Fresa y Chocolate. Entrando, fue decir, yo entré y no se me olvida, y lo veo ahí. De hecho, le estaban haciendo una entrevista de E! Entertainment Television cuando comenzó, que también era muy famoso, y para mí era de ver un marciano, ¿verdad? Entonces, muy interesante que años después se me dio la posibilidad de poder contratarlo, ¿verdad? Que fue muy osado. Y como yo siempre digo, el no está. No está. El no está. Es decir, Sí, yo digo no que está, no, sí. y ya, no, y sí, pero vamos por el sí. Vamos a ver qué pasa. Y entonces, claro, cuando él aceptó hacerla, obviamente me metí en una cosa compleja, porque también a partir de estar él, fuimos sumando otros talentos. Maya Zapata también, que es una actriz muy importante, Sí, mexicana, también. Cuca Escribano, Gabriel Claro. Retes, y varios actores costarricenses, ¿verdad? Muy importantes. Gabriel Retes, que fue tan determinante para el cine alternativo mexicano. Él Sí, hizo claro. el Bulto, creo. El Bulto, una Que es gran película. una Él película- también fue pionero en el cine mexicano, y ahí tuve la suerte que él se vino a Costa Rica a ser agregado cultural. Es decir, eso es una suerte que yo tuve en mi vida, porque obviamente Sí, él puso me el empujó. semáforo, Él creo puso que el era- semáforo, ¿verdad? Que un cine. Entonces me animé a hacer esa película. Claro, ahí sí tuve una ingenuidad que después corregí, de que como pensé que teníamos esos actores, no sabía lo difícil que era vender una película afuera. Entonces, digamos que ahí gastamos un poco más de lo que debimos haber lo que gastado. era.
Que después ese consejo me lo dio Mel Gibson una vez que estuvo acá porque en una fiesta y le dije, Mel, dame un consejo por favor, give me a tip, le dije. Dime a ti. Y me dice, no hagas una película con más presupuesto de que tu propio mercado te pueda dar. Claro, estamos jodidos. Sí, porque Costa Rica es muy pequeño. Estamos jodidos. Sí, Entonces, sí. bueno, lo que sí hice fue con Estación, que fue mucho más barata, ¿verdad? Igual no fue... Eso lo seguí, ¿verdad? Porque sí fue duro con Caribe, a pesar de que tuvo... Bueno, No, todas tuvo esas una cosas que ustedes me aceptación, dicen sí, imagínese. me causa una gran satisfacción en el Claro. sentido de que valió la pena, ¿verdad? Por Escuchar supuesto. eso y les agradezco mucho, ¿verdad? Que les haya impresionado y yo sé que para mucha gente fue una película importante. Claro. A pesar de que Un eran ícono. mayores de 18 años. Y eso también hizo que menos gente fuera, pero bueno, es otro tema. Sí, fue una apuesta grande, porque también dije, no hay cine, y si salimos con algo grande, va a ser mayor el impacto. Claro, completamente. Entonces, me parece que no nos fue tan mal, aparte del tema Pero, económico. ¿cuál fue el primer corto tuyo? Hice uno que se llama Rehabilitación Concluida, que era un libro, basado en un libro en que yo comencé, porque hay que ser cortos, es decir, Sí. también para los jóvenes que nos están viendo, que sé que hay mucha gente, que a pesar de que está duro, no nos queremos desanimar, porque siempre esta actividad es maravillosa, la verdad es que es maravillosa porque queda un esfuerzo, digamos, para siempre, ¿verdad? Lo que dicen, is good forever. Yo, como la escritura es lo más complejo, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Y por qué lo más complejo, Luis? Dame, ¿por qué crees? Porque desde donde se genera el mundo y el universo de los personajes. Y entonces es lo más difícil porque hay que transmitir en palabras sensaciones, sentimientos. No, más o percepciones. menos. ¿Por qué es lo más complejo el guión? ¿Por qué crees que es lo más difícil? Sí, porque es lo que va a impactar, lo que va a llegar al ¿Por qué es lo más al difícil? público. Porque hay que tener creatividad. La creatividad es un poquito jodida si no la tenés y hacer algo distinto a lo que siempre Porque se es lo que hace, determina etcétera. Les voy a decir por qué es. Porque cuando uno está escribiendo una historia y se comienza de cero, las opciones son miles. Ajá. Es decir, la puedes hacer en 24 horas, la puedes hacer de época, no sé cuántos personajes. Entonces son miles de caminos. Dirigir, que es difícil, ya cuando tienes un guión no son 1000 caminos, Es uno. ya son menos. Es decir, ya si tenemos 2 personajes, ya tenemos unos personajes, la cámara no se puede poner de 1000 formas, es decir, son menos. Entonces eso a veces obviamente es muy abrumador. Y en una buena historia, primero, porque también estábamos hablando de la diferencia entre las series y las películas, que es que las películas tienen que cerrar. Es decir, tienen que tener un final. Sí, es un universo en Y sí. ese final es dificilísimo. Cerrar una película que tiene que estar entretejida, que todo va, ¿verdad? Todo tiene conexión, ¿verdad? Que todo hace que una escena impulse a la otra, es muy difícil. ¿Verdad? En el cine, que tratamos de hacer, ¿verdad? Que la gente ¿verdad? Que tiene conflicto, que es también claro, pero también puede ser a veces un poquito confuso, pero no tanto, para no perder al espectador. En este tipo de cine, ¿verdad? Porque también está el cine art house, que sí se puede dar unas licencias, pero en el que queremos llevar gente, tiene que ser muy elaborado. Y entonces, claro, cuando yo comienzo a hacer el corto, yo sí, como que se me hacía más fácil el tema de dirigir, pero la escritura es algo que lleva años, es un músculo Sí, claro. que hay que seguir. Y entonces adapté este libro, encontré la historia y entonces hice ese corto, y es haciendo ese corto que yo ahí ya filmándolo que me sentí como un pez en el agua, así como que sentí que yo podía. Y han habido adaptaciones que tal vez no se apegan tanto a la trama, pero sí se manejan en un esbozo. No sé si usted vio una película que estaba basada en un cuento de Julio Cortázar que Sí. se llamaba Las Babas del Diablo, que era No la vi, Blow Up. pero es una inspiración, es la inspiración para hacerlo. Es decir, obviamente hay las adaptaciones también ahí, ¿verdad? son- Es muy variable, ¿verdad? Que tanto se mantiene fiel, pero
Sí, al final son tres elementos que uno, para escribir, ¿verdad? Uno es la imaginación de uno, Sí, claro. la investigación, que sería, en este caso puede ser también un libro, ¿verdad? Y también la propia vida, Ah, ok, ¿verdad? Que perfecto. también muchas personas, muchos cineastas, terminan contando películas de su vida. Sí, propia- decía que- Alberto Cañas que uno cuenta lo que ha vivido, lo que ha leído y lo que ha conocido. Y por cierto, también decía don Alberto Cañas que Caribe fue para él la mejor película costarricense hecha durante él. No, es que era la única, entonces. Era la única. No, de hecho me criticó, sí me criticó y tiene cierta razón, porque debo decir que es que, claro, tiene dos historias, ¿verdad? Una Paralelas. conflicto paralelo, entonces él decía que como que eran dos películas en un momento dado. Pero bueno, sí la alabó, pero también él era una persona que no tenía ningún problema en De meter. dar su opinión. Chalín, usted Uy, tenía una pregunta para Esteban. Claro. Recuerdo el tiempo en que aquí, bueno, todo el mundo quería ser actor de cine, güey. Y fue por culpa suya, güey. había como un anuncio de casting, güey. Y yo me voy a hacer a ver si pues, sí, claro. Es que no quería decir nada. Es que no quería decir nada. Bueno, el profe también, A Gabriel Gabriel los sí, motivó sí, a hacer sí, toda claro. esa cuestión. Gabriel ya- Claro, el casting, pero qué montón de gente, weón, es impresionante y a todo el mundo se le entrevistó, weón. Sí, A sí. todo el mundo le entrevistó. Wow, es que ahora que hablábamos del guión, lo otro que es fascinante es el casting, porque es el proceso menos científico que hay. Es decir, dígame usted dónde dice las reglas para castear un actor. No Sí, sí. existe. Cada proyecto es diferente, Cada historia. cada historia es diferente. Y la figura tiene que ver mucho Y solo los rasgos hay físicos. un- ¿cómo? es decir, solo hay momentos para hacerlo bien, porque si uno se equivoca, Shaolin. no hay nada que hacer. Es decir, uno se puede equivocar en el guión y puede uno mejorarlo, Ujú. pero si uno En se la equivoca escogencia. con la escogencia del actor, hasta un secundario, puede ser que la película ya no funcione. Y entonces, en esa, por ejemplo, yo soy una persona que me tomo mucho tiempo para decidir, precisamente por eso, porque no me quiero equivocar. Claro. Y en ese casting que hablabas, por ejemplo, Edgar, Román, que también, bueno, uno no solo ve el talento, sino también ve el interés. Ujú. Hay que ver la química, porque al final de cuentas, una filmación son 6 semanas, hombro a hombro, donde tiene que haber mucha confianza, y más porque en este caso eran jóvenes que no tenían mucha experiencia. En Caribe, por ejemplo, fue interesante porque como eran tan famosos, inclusive los contratos que me enviaban sus representantes me daban poderes a mí. Es decir, que me tenían que hacer caso y todo. Sí. Es decir, era muy interesante. Entonces, claro, yo estaba muy tranquilo de que me iba a pasar, era una locura, pero con un actor que no conoces, si de repente a la mitad se va, Sí, sí, ¿Qué no haces? vuelvo, ¿Qué no haces, vuelvo, Sí, no vuelvo. sí. Pero una tragedia. Me salió una opción de trabajo. Totalmente, sí. entonces me tomo un montón de tiempo para conocerlos, para ver cómo son. Y por ejemplo, con Edgar y con Adriana Álvarez les hice una prueba porque el otro tema también difícil del casting es la química entre ellos. Es decir, pueden ser dos muy buenos, pero si no tienen química, en este caso tienen que ser dos jóvenes que se enamoraban. Entonces les hice la prueba y Edgar de nuevo demostró Claro. las ganas, porque ya te dije que estuvo como de casi el número 10 de esa fila de 1500. Ahí llegó vestido de colegial. Y Adriana, que ella sabe que la quiero muchísimo y que ha tenido una carrera muy buena y que ahora está por producir y hacer su película con un equipo buenísimo, llegó vestida normal. Y entonces tuve que jalarle rabo, decirle Sí. a Adriana, pero ¿dónde está Sí, las como ganas? esos La pasos que se van pasión, aprendiendo poco a es decir, poco durante. Y entonces se salvó que no había otra y que obviamente...
Y uno tiene que, digamos que filmar de acuerdo al tema de las locaciones y la logística. Una cosa que fue muy riesgosa fue que la última escena la tuvimos que filmar el primer día, porque le dejamos el pelo largo a Edgar para que pareciera mayor, y entonces la tuvimos que filmar y después cortar el pelo para que, ¿verdad?, se viera más joven. Y bueno, eso salió bien, pero a los 4 días comenzamos con las escenas de ellos en la casa, y era la escena de donde tenían sexo. Sí. Y a Diana, que ahí no la culpo porque debo decir que Diana ya, cuando ya se comprometió, pero las escenas de sexo siempre son difíciles. Sí, sí, sí. Y resulta que Daisy comenzó a hacer sexo, y ella se tapaba, ¿verdad?, con la cobija, y yo, ¿verdad?, y yo no sabía cómo, porque tampoco no queríamos mostrar mucho, pero tiene que ver cierta naturalidad, y es el momento de la gestación. Y entonces, claro, comenzamos a filmar y no. Y un poco ahí sí la idea correcta fue, no, tranquila. Lo hacemos después. Y lo hicimos hasta el final del rodaje, donde ella estaba ya totalmente cómoda con el personaje, totalmente entregada, y fue otra cosa. Vi en las películas tuyas, Esteban, que tus personajes siempre son como muy diferentes, muy particulares. Esa minuciosidad, escogencia en el casting, ¿pasa por experiencias que has tenido en el pasado, o desde la primera producción siempre fuiste como muy... Yo creo que de las cosas que más me gustan de toda esta actividad es el trabajo con los actores, ¿verdad? Y yo creo que, yo siempre digo que los actores buenos son bichos raros. Son personas que tienen que tener unas características, es decir, tienen que tener un rostro muy interesante, tienen que tener una voz interesante, tienen que ser inteligentes, tienen que ser responsables, lo que dijimos. Es decir, tienen un encanto, y a veces no se entiende, porque inclusive me pasó con Maya Zapata, la de Caribe, que yo cuando ya la vi venir, la entrevisté en México, que ahí tengo también una neta muy simpática, porque yo quería que las escenas de Caribe fueran sensuales, fueran fuertes por el lugar, y entonces yo no sabía cómo decirle que tenía que no ponerme límites, y entonces yo no sabía cómo hablarle, decirle, y me dice, no, Esteban, no tengo ningún problema con la escena de sexo, tranquilo, ¿verdad? Me tuve que decir, sabía lo profesional que era. Claro. Entonces, sí, es una cosa, ¿verdad?, que es inexplicable cuando encontrás el actor, ¿verdad?, cuando encontrás esa cara, porque también hay personas que escriben pensando en actores, hay personas que la escriben y después los buscan. Yo ahora trato de ir pensando en la cara, en el actor. Por ejemplo, en Ámbar, yo ya pensé en Freddy Víquez, porque trabajó en Presos, en 3 o 4 escenas, me pareció maravilloso, y entonces ya pensé en él para escribir esta película. Pero sí, son para mí fascinantes, no hay muchos ni en ningún lado, ¿verdad? Es decir, Scorsese ha hecho, no sé, 5 películas con DiCaprio, es decir, sí. Inclusive en una tenía que ser joven, y DiCaprio, que es tan bueno, sale, no sé cómo, ¿verdad?, pero sale como joven, y es decir, no se la juegan, ¿verdad? Entonces, lo que sí me gusta es que tengan, ¿verdad?, una variedad. Siempre busco que sean tengan una variedad, y sí, también la química que uno tiene que tener con ellos es importante, porque eso va a hacer que fluya. Claro. Con mi experiencia, en las películas que mejor me han ido es donde mejor conexión he tenido con los actores. Y sobre lo que es el tema de la fotografía, sos también muy selectivo con la persona que va a encargarse. Ahí no tanto, interesante, porque no he repetido fotógrafo. Ajá. Es decir, en todas las películas, hasta en los cortos, han sido fotógrafos distintos. En eso menos. Lo que sí trato de hacer, que eso es un buen consejo también para los jóvenes, con la fotografía trato de poner unas reglas. Es decir, hacemos como
tomamos un papel antes de filmar y que ese va a ser el tono, ¿verdad? Porque eso es importante, porque a veces le puede pasar a uno con una primera película que uno quiere hacer de todo y no, ahora grabemos la grúa y ahora grabemos, entonces se pierde un poco un criterio y una cosa, ¿verdad? Que tiene que tener el aspecto visual. Bueno, para decirte en Presos, que eso sí lo aprendí, es decir, todo era casi cámara al hombro, que para buscar una cosa realista, y solo hay 3 momentos con tres paneos, al principio, en la mitad y al final, y esa fue la regla. Ok. Entonces no hubo, ¿verdad? No hay una grúa, obviamente no hay... Hay películas muy interesantes que se graban como en secuencias donde empiezan caminando y van y no se puede equivocar el actor y bueno, en la serie Adolescence, que me parece que les recomiendo, una maravilla, la acabo de ver. De hecho, no sé por qué, es decir, sabía que era buenísima y sí, son tomas larguísimas donde obviamente ahí el actor, es decir, el chico, por ejemplo, en el tercer episodio creo que es impresionante el chico, se ganó un Emmy ahora, merecidísimo, claro. Me pareció buenísimo, y es sí, se requiere de actores de gran calibre porque es una sola toma. Totalmente, eso es lo que yo un día... Le da un realismo, porque al final en la vida no hay cortes, es decir, estamos acá y no hay cortes. Sí, cierto. Pero sí, hay que tener unos actores... Hay que tener actores de precisión muy buenos. Aquí era donde yo te quería hacer una pregunta, Esteban. Hay directores que, como Kubrick, graban 70 veces la misma escena. Hay otros que solamente hacen 2 grabaciones. Y hay otros que hacen una grabación con el texto que ellos plantean, otra que le dicen al autor reinterprete el texto, y la otra que es una mezcla de ambas. ¿Vos sos muy rigurista? No, para mí el guión, como igual mi fuerte creo que es la dirección, pero he ido mejorando a nivel de guión porque precisamente lo que te decía es un músculo que uno va aprendiendo, las técnicas, por ejemplo, la trama tiene un montón de técnicas, es decir, es muy complejo hacer una buena trama. Para mí es una guía y precisamente la idea es de tener buenos actores que puedan enriquecer. Por ejemplo, en Ámbar, que traímos a un actor muy reconocido de Argentina, que es Jorge Marrale, que salió como argentino. Yo en el texto ya no le puse las palabras argentinas porque no me sale. Entonces lo que hicimos fue ensayar antes las escenas y él terminó de meterle entendiendo qué era lo que vos querías. Todos esos dichos, esas cosas locales, enriqueció con textos, porque también es una persona que tiene 70 y resto de años con experiencia de vida, que ya venía como con el personaje adentro y terminó poniendo unas frases que yo ni en 100 años los hubiera podido poner, pero mucha naturalidad. Exacto, y vida, es que él tiene una vida mucho más rica que la mía, ¿verdad? Es mayor, entonces no, yo hago lo que puedo hasta cierto punto y después espero que los actores agreguen. Es decir, pero claro, y lo interesante de la dirección que no tiene de cine, que no tiene el teatro, de que obviamente uno puede hacer varias variantes, ¿verdad? Uno puede ser y tener ahí a veces ahí si uno no está tan seguro con el guión. De hecho, en este nuevo guión va a haber unas escenas donde por ahora no lo quiero mostrar, pero lo voy a filmar también mostrándolo para tenerlo, porque cuando ya tenga la edición puede ser que me haga falta. Entonces ese tipo de juegos a veces yo pienso que, ¿verdad? Que hay que tener todo lo posible para tener toda la mayor cantidad de material y posibilidades en la edición, que es donde nuevo se vuelve a reescribir todo. ¿Vos participás mucho del proceso de edición? Sí, también. Sí, minucioso, sí. Quiero acomodar esta escena, esta toma la puedo acomodar a esta otra. ¿Te ha pasado que ha tocado escenas que vos decís, esta escena yo creo que mejor la pudiera poner más adelante? O regrabarla. O reacomodarla.
Sí, la edición es deliciosa porque, de nuevo, es un momento muy creativo donde ya no estás con la presión, por ejemplo, del rodaje, que estás, Sí. ¿verdad? En inversión de dinero, de tiempo. Claro. Entonces, y eso donde se termina de armar, por ejemplo, con la música también, que es fascinante lo que le Sí, provoca la cierto. música. Una importantísimo, buena película tiene buena música y una mala música puede pasearse en una buena película. Eso sí, es muy, muy delicado y uno no la puede hacer. Entonces es muy delicado también la escogencia de la música. Y también he tenido que refilmar cosas. Y hay que tener, ¿verdad? Si uno busca la excelencia, por ejemplo, en Presos, que ahí no fue una buena decisión, como estamos hablando ahora de la logística, que hay que saber, no fue una buena decisión filmarlo de la cárcel al final, porque ya yo llegué más cansado. Obviamente extenso, aunque hubo gente maravillosa, de no todo el mundo estaba feliz que estuviéramos. Sí, claro. Y el encuentro del privado con el protagonista, ay, yo sabía que no lo había, no estaba. No está bien. Y fue duro para mí, porque la gente celebraba que habíamos terminado el rodaje, pero yo sabía que no. Y entonces fue como... Te faltaba esa. Sí, yo sabía que no estaba terminada Sí, la película sí. de filmarse. Nos vamos un mes después a filmar esa escena, porque era demasiado importante. Y aparte porque yo dije, no. Y entonces sí me pasó, de nuevo, uno de los grandes sustos que he tenido, de que como ahí van alternando muchísimo la población, ¿verdad? Van saliendo y entrando, había un montón que no nos conocían. Y era un día de la visita, que teníamos que hacer. De visita. Ajá. Sí. Y se atrasa la visita 10 minutos y se nos vienen como 300 privados. Visita. No. Sí, Y estoy yo con dos policías, con dos, como que tenían, ¿cómo se llaman? Los garrotes nada más. Y se me acerca uno y me dice, tranquilo, maestro, usted esté tranquilo que ahorita se calman. Y yo, bueno, ahí no sé. Yo creo que así de blanco estaba yo. Y bueno, entra el primero y se calmaron. Pero vale la pena, porque ahora viendo la película, Sí, pero fue un reto muy grande, la viendo verdad. la película, Sí, claro. esa escena, y de hecho sí, hubo un chispazo muy bonito, que yo creo que la vida, de nuevo, cuando uno se esfuerza, ¿verdad? Porque obviamente para mí fue duro volver, es decir, a filmar una cosa que supuestamente ya tenía, Ya que fue tenía complicado, pero valió la pena. Y la inteligencia artificial en el cine, ¿cómo lo ves? Pues, No quiero ni saber nada de eso. Y no me preocupa porque aunque mi mamá me manda WhatsApps diciendo, ¿verdad?, que me ponga las pilas con la inteligencia artificial y que, ¿verdad?, que ahora se van a hacer los guiones y que ya vamos a desaparecer. Ay, Yo creo que no, porque al final lo interesante son, ¿verdad? Las películas interesantes son las que salen desde adentro de uno, por sus experiencias particulares, y eso, inteligencia artificial, al final de cuentas lo copia, pero nunca, uno siempre va a tener cosas muy originales, y eso es lo interesante, que es agarrar de todo un poco de investigación, un poco de imaginación y un poco de lo que uno ha vivido, y yo creo que eso la inteligencia artificial Jamás. no puede. Entonces, vas a ver. yo sé que ayuda. De hecho, estuve viendo una entrevista de Sean Baker, el que ganó con Anora, que por supuesto está en contra, porque aparte de ser películas muy realistas, pero claro, él dice, si me ayuda a solucionar un problemita de una escena, de sí, ¿verdad? Es una herramienta que podría, porque es doloroso. Por ejemplo, inteligencia artificial no me iba a ayudar a refilmar lo de Presos. Pero si me hubieran dicho, mira, aquí hay este botón y usted no tiene que volver probablemente hubiera dicho, sí. Sí, probablemente. Pero no queda igual. Siempre se nota, hay algo por eso, como. no hubiera quedado igual, y yo creo que no hay que tenerle miedo. Hay que utilizarla para ciertas cosas. Como herramienta. De repente, también en The Brutalist, donde dicen que le ayudó para hacer el acento más, ¿verdad? Mejorar el acento, que inclusive fue como un poquito polémico porque el actor reconoció que metió, pero entonces estaba nominado al Oscar, al final se lo dieron, para ese tipo de cosas, pero al final
la vivencia y la autenticidad de una obra. A mí me interesa ver a alguien que hizo un ser humano. Ok. ¿Ves? Alguien que hizo Luis. Pero sí sentís... Desde todas tus experiencias, ahora que me estoy contando que pues de Guapiles a Nicoya, Sí, que vivo como aquí y en 14 allá. lugares. Entonces yo creo que por eso también tus stand-ups y lo que vos puedas decir va a ser interesante, porque es, ¿verdad? Eso no... Me ha tocado vivir en muchos lados y conocer a mucha gente y hacer muchos comentarios y errores y todo, pero ya ahí vamos en la lucha. Bueno, pues yo te quería preguntar, Dale. ¿de dónde, cuál fue el momento que vos decidiste que podías hacer stand-up o ser comediante? Digamos, ¿qué fue lo que...? Una vez que yo vi a un comediante que se llamaba Dave Chappelle, yo lo estaba viendo y luego empecé a ver a Carlin y yo dije, vos sabes que eso no es tan re complicado, pienso yo. Okay. Y me fui a ver al Farolito. En ese caso vi a los compañeros de stand-up que habían hecho una presentación ahí y yo dije, vos sabes que sí, yo daba clases, entonces yo dije, voy a tirar un par de líneas aquí en el aula disimuladamente a ver si logro esa risa en colectivo a partir de alguna experiencia que ya haya hecho, y vi que sí, y que incluso lo empecé a mezclar con la materia para hacer las clases más animadas y más emotivas. Y luego digo, bueno, vamos a presentarlo un día en el escenario. Funcionó. Entonces yo dije, ¿cómo le doy visualización a algo que está muy nuevo? Hice un colectivo, traté de trabajar en colectivo con los compañeros, con los insolentes que nos puse a ver, y de ahí fue que ya empecé de poco a poco. Sí, te inspiró. Pero siempre había tenido como esa pues, pero aspiración. siempre habías hecho reír. Digo, sí, claro, sí, de hecho. Pero es interesante, sí, ese momento que uno dice, esto es lo que... Esto es, ya después sobre la marcha uno va aprendiendo cosas técnicas, entonces ya, mira, la comedia se hace así, se estructura así, se piensa así. Igual en otras artes que uno va viendo que tienen toda una estructura, una complejidad, un origen, una idea. Yo me imagino, por ejemplo, como director de cine, que en algún momento vos decís, uy, qué bueno es hacer una película con esto. Y ya ahí empezar ese paso a paso, ¿verdad? Que me imagino en el cine es de todo. Sí, ahora estaba pensando que después de desmenuzar, es durísimo, ¿verdad? Es una película porque, por ejemplo, por un lado hay que ser muy realista porque es caro. Sí, claro. Y estás ocupando el tiempo de mucha gente. Y también tienes que ser muy pretencioso porque estás haciendo algo que supuestamente mucha gente va a sacar el tiempo para ver, y eso es pretencioso, pero hay que ser pretencioso, ¿verdad? Si uno hace una película es porque dice, yo voy a hacer algo que mucha gente va a ver. Y entonces el proceso, que son largos, porque en este caso ¿verdad? Tenemos que escribirla, producirla y dirigirla. Sí, es un roller coaster, ¿cómo dicen? Es una montaña rusa de emociones, que tiene como 5 momentos así muy excitantes, que estaba el otro día como pensando del proceso. El primero es la idea, ¿verdad? Cuando uno se le ocurre una idea a una película, es un momento donde dice, wow, sí, esto más o menos uno se imagina, pero es una idea. Una idea, exactamente. De ahí pasan mucho tiempo, años, para tener un guión. Que cuando uno ya tiene un guión donde la historia está amarrada, es otro momento emocionante y dice, la tengo la historia, ¿verdad? Que yo también, eso es muy fuerte porque esa es la fuerza que te da para ir a buscar el dinero, ir a convencer a los actores. La otra es también cuando tenés la cara de los actores, porque al final de cuentas, si no tenés los actores, no se puede, y tienen que ser los correctos. Ese es otro momento muy... Después viene la edición, ¿verdad? Cuando ya uno la termina de ver ya completa, o por lo menos hay escenas que uno dice ya, ¿verdad? Que son como pequeños milagros que uno dice ya, sí, funciona la escena. Normalmente toda la película no funciona porque casi ninguna película es perfecta y uno mismo sufre, ¿verdad? Porque uno sabe que hay escenas mejores que otras. Y yo diría que la última, ¿verdad? Entre todas esas hay momentos donde uno dice, no encontré el actor, no encontré la historia, el rodaje
no está funcionando o algo está pasando. Y ya después la última, que sí, también es muy bonita, es cuando ya uno la ve con el público. Claro, completamente. Y ve que, como vos decís, que hubo respuesta. La reacción. Totalmente. Porque si uno hace algo y no hay respuesta, no existe. Es decir, Totalmente. y por suerte, digamos, sí he tenido esas bonitas experiencias de ver que obviamente la gente conecta. Pero sí, es fascinante, pero sí siempre te termina quedando el corazón en algún momento porque al final, primero que todo, ninguna película es bonita de oro y al final a la que vos querías que le gustara la película no le gustó o, Sí, a veces no. o el verdad, no ganaste esto, lo otro. Pero bueno, lo interesante es, yo creo que hacerlo con ganas, así eso sí. Claro. Ahora, Es que un director. Ajá, dígame. No, en Fonseca. estos tiempos, el elaborar una producción de estas y que le llegue no solo a un sector, sino a diversos sectores, es un poco complicado, ¿verdad? Sí, es complicado porque de igual es un público muy amplio y al final de cuentas, ¿verdad? No hay una fórmula. Es decir, a uno tiene que gustarle. Es decir, al final es a uno que uno tiene que gustarle y uno tiene que hacer y esperar que el gusto de uno obviamente pueda tener ¿verdad? Un gusto Repercutir. amplio. Y eso sí, eso es lo único que sí hay como algunas, que es que uno tiene que buscar como deseos primarios que tenga la película. Por ejemplo, las películas que tienen varios géneros son las que mejor le van. Digamos, Star Wars por eso fue tan exitosa, porque Claro. fue la primera que realmente, es decir, yo recuerdo estar viendo una cosa de ciencia ficción que me estaba volando la cabeza, pero después ver una cosa de tensión sexual entre Luke y Han Solo y por la princesa, que yo decía, wow, es decir, Sí, es una parte muy humana. Una parte muy humana. Claro. Entonces, entre más géneros y más deseos primarios puedas meter, hay más chance de que la película creo que funciona. Si es una cosa muy específica, nada Muy más monótona. ¿verdad? Una cosa, a veces es más y eso es lo que hay que buscar, pero eso es difícil, ¿verdad? Sí. Porque entonces hay que tener varias tramas y varios géneros, pero tiene lógica, porque le estás dando por el precio de uno, el precio Claro. más pregunta. riqueza. Ahora, Esteban, vemos el trabajo tuyo, muy bueno, excepcional. Ahora, el director, ¿cómo me imagino yo a Esteban? ¿Sos irritable? Porque yo he visto que los gritan, "Ey, esto, lo otro". Esa parte del director yo veo que es muy estresante. Algunas veces me imagino yo, vos te has vuelto así, pero loco de repente en alguna filmación, o cómo soportás, o qué te dicen, si soy irritable, o qué te han dicho sobre todo eso. No, tanto no. La verdad es que yo creo que sí hay que mantener la calma y uno se le pone el tono. Y hay una parte que cuando uno llega ya al rodaje ya es un milagro, entonces yo lo disfruto. Sí, me he pegado mis lloradas porque hay días que no sale lo que uno tiene planeado, entonces es frustrante, pero obviamente no los hago en público. Es decir, recuerdo en gestación, por ejemplo, que yo tenía la presión de que si esa película no daba dinero, yo creo que sí iba a estar en problemas de seguir, ¿verdad? Y normalmente uno edita mientras filma para ir viendo cómo va la cosa. Y entonces la primera escena que yo vi en locación, en la segunda semana, de protagonista con el primo, yo no sé qué pasó, pero yo la vi y no me gustó nada. Y esa noche fue de las peores noches que he pasado en mi vida, porque yo en ese momento perdí la confianza y dije, esto no sirve. ¿En serio? Sí, ¿Eso, cuando eso empezando. le puede pasar a uno a ese nivel? Sí, yo dije, esto no sirve, Dios mío. Ahora y bueno, no sé qué pasó, no sé si me tomé una pastilla, yo no sé qué, pero pasé de las peores noches de mi vida, porque Dios guarde, el director pierde la confianza. Sí, es que imagínate, es güey. como en el barco que Se hunde el todo, capitán entonces, diga, bueno, no sé ni para dónde vamos, imagina.
probablemente estaba mal editada, estaba algo, ¿verdad? Y uno está como sensible, es que las emociones son Claro. muchas más cuando uno está también poniendo el dinero. Sí, hay mucho en ¿verdad? juego. Claro, claro. totalmente. Pero bueno, por suerte, digamos que el día siguiente me levanté y pasé la página y seguí. Y seguir. Y bueno, sí debo decir que no me equivoqué porque... Así quedó la escena. No. Que eso por supuesto era una predicción. Ah, es decir, eso es una una cosa que predicción. primero Ajá, te lo ajá. dictan ahí para ver más o menos si pega, porque... pero sí, fue una cosa donde... también- Digamos que ese día, si me hubieran grabado, hubieran visto un hombre destrozado, un joven destrozado, porque perdí la confianza. Así nunca me ha pasado una cosa tan fuerte, Tan pero fuerte. por dicha pasé la página y terminó el proyecto. la película, eso, volviendo a lo tuyo, creo que la película que sí logré que fuera una película que lograra, digamos que Calar. en una cantidad de personas así de todas clases sociales, de muchas edades, que eso fue muy bonito. Es que Perfectísimo. la esencia de la película sucede en todos los estratos sociales. Sí. Entonces todo el mundo se siente identificado. Ahora que estuvimos ahí conversando un poquito, decís que sos un enamorado de Guanacaste y particularmente de Nicoya. Nosotros en TV Santa Cruz, Canal 21 y Cope Guanacaste y Telecable, tenemos mucha gente que nos ve todas las semanas de diferentes partes de Guanacaste inmensos, de la Cruz hasta Tilarán y las juntas de Avangares, y todo Costa Rica. Particularmente Guanacaste, ¿cómo describís a Guanacaste? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que más te gusta del ser guanacasteco? Y si en alguna oportunidad te ha inspirado o te inspirará Guanacaste para hacer una producción a nivel de nuestra De linda hecho, provincia. bueno, sí, no, soy fan de Nicoya, Ujú. algo tiene. Voy mucho a Nosara, que es una playa que me gusta mucho, pero siempre paro en Nicoya, a los restaurantes, me gusta caminarla, no sé, tiene algo que es inexplicable. De hecho, bueno, aprovecho para mandar un saludo a Leiner Gómez, que fue el que me presentó a José Rodríguez de Guanathletics, Guanathletics, ajá. que es un gimnasio impresionante Saludos acá aquí a y José. un gran empresario, amigo y entonces bueno, tengo amistades y sí, no sé, es algo, tiene magia. De hecho, El Solitario de Carlos Salazar Herrera, que esos cuentos de Angustias y Paisajes que leímos Claro. en la escuela. en el colegio, donde la naturaleza, ¿verdad?, está tan metida, tan intrínseca con las historias, que a mí me volvió loco cuando lo leí. Y siempre, de hecho, son cuentos que se han adaptado muchísimos cortos, y fue mi papá que me dio el cuento El Solitario, que era un cuento largo, sucedía en el Pacífico. Era una cosa, y era interesante porque era un negro en el Pacífico, era como, ¿verdad? Y claro, ahí sí pasó de que yo ya estaba con una fascinación con el Caribe y por eso lo adapté ahí, en otro lado, pero me parece que Guanacaste es uno de los lugares más maravillosos de Costa Rica, con unas posibilidades de crecimiento de turismo y sucediendo cosas muy interesantes, y creo que hay muchas historias. Sí, mucha Y creo connotación. que ya de hecho una colega está filmando una película acá, y creo que se han filmado varias, entonces yo creo que es un lugar muy rico Claro. para contar historias, tanto por la historia y también por el paisaje, que es muy potente. Sí, es que a nivel cultural hay mucho potencial acá, muchas costumbres, Sofía tradiciones, Quiroz se leyendas. llama la directora, Sí, que sí, que está filmó, creo que si no me equivoco fue en Cañas. sí, paisajes, en fin, es una gama inmensa, ¿verdad? Sí. Que pues a cualquiera, ¿verdad? Y también situaciones sociales, por ejemplo, ahora está de moda lo de la gentrificación aquí en Guanacaste, es Sí. una problemática. En su momento fue la migración campo-ciudad, la migración de Guanacaste hacia el Atlántico, a las zonas bananeras, en fin, es muy amplio. Pero qué dicha y qué gusto que tenerte acá en Nicoya, particularmente en Guanacaste, porque es un honor para nosotros No, muchas tener gracias. a un cineasta La pa- tico de gran renombre y realce. Muchas gracias, no, me
me han hecho sentir muy bien acá y con este vientito y Claro. este solcito. No, yo siempre digo que yo tengo un dicho, yo es que soy muy nacionalista cuando voy a un lugar así maravilloso digo, ¿para qué París? Está buena. ¿Para qué Está París? buena, Claro, totalmente. Y es tan mágico esto, gente, para que vean que les vamos a mandar un saludo inmenso a nuestros patrocinadores, Café La Joya, Byron y Julián, allá en la zona de Delicioso. Los Santos, que nos han mandado este café delicioso. También a la mueblería La Corteza Amarilla, que nos hizo esta mesa y está con otros proyectos, otros muebles. Dacapi en Filadelfia y sobre todo Pan Pepe Canicoya, que hoy Chalín, ¿qué nos lo presenta esta versión? Aquí tenemos unas trencitas de queso. Vea qué cantidad de queso. Buenísimo, Esteban. buenísimo. Pues, yo no sé, Alelío, cómo uno queda en quiebra con el montón de queso que le echa ese pan. Tenemos las costillitas de guayaba, que no las he probado, pero ya me comí yo 2. Están el relleno, bueno, no sé qué. Ese de coco ya me lo Ese comí de toda. coco, bueno, ya ves. Sí. El de coco, bueno, ha sido un exitazo eso ahí en PPK. Pepe Canicoya. Exacto. Pepe Canicoya. Vea lo que nos mandó Lelio, man. Vea lo que nos mandó Lelio. No solo pan de Pepe ya está Cani, no. está haciendo rosquilla Lelio. A mí me llegó y me dijo, tome, profe, con cuajada y todo, me explico. O sea, por favor, tenés me que viene Esteban hacerle- Ramírez, me explico. Pues que bien, Esteban. Aquí viene la pregunta problema, weón, Ok. porque siempre nosotros tratamos bonito a nuestros invitados, pero siempre Claro. hay una pregunta problema. Claro que sí. Aquí va. La actualidad de Costa Rica, si la actualidad de Costa Rica, un poquito la historia es de 10 años para acá, fuera una película, ¿cuál sería el título weón, para vos? El título de la película. Haz el título de la película. Sí, yo creo que yo diría que la palabra cambio, hay un cambio fuerte en conciencia. Tal vez la conciencia, no es un título tan... El cambio de Pero conciencia sería el Sí, título. yo weón. creo algo así me parece que es interesante, porque creo que es un convulso, creo que hay ¿verdad? Muchas opiniones, pero creo que estamos más despiertos. Algo con despertar. Bueno, hay una película que se llama Despertar. Sí, Despertar, de hecho ya que estaba sí, la película. Despertar, que es basada en Despertar. el libro de Oliver Sacks. Sí, creo que ese sería. Sí. Y no, yo creo que también, ya como una reflexión, yo creo que sí vivimos un país muy privilegiado. Y es bueno como que lo entendamos, ¿verdad? Los que hemos tenido un poquito de la suerte de viajar un poco, por muchas razones, por el tema político, por el tema del clima, por la estabilidad económica. Y precisamente creo que deberíamos ser más unidos, deberíamos de apoyarnos más, porque podríamos ser mucho más Eso es cierto. con todas estas circunstancias. Deberíamos ser más. Claro, totalmente. Así, gente, entonces apoyemos a lo nacional, apoyemos al artista que de nuestro país genera las ideas y crea grandes películas, como Esteban Ramírez, que está en creación, en trabajo con proyectos, y la verdad es que nos tiene muy orgullosos, y también que haya venido aquí a los Sí, Quijotes claro, de la Pampa. claro. Sobre todo Imagínense. Esteban, ¿verdad? Que ya a pezuña, ¿verdad? Empezó su trabajo y vea que Sí, yo tuve, Un yo sueño, tuve la un suerte sueño. de que, como recomendación, porque sí me enamoré de esto cuando estuve primera vez ya filmando un corto y me sentí a gusto. Digamos que lo que sí hice es que para mí no existía un plan B. Es decir, nunca en mi cabeza dijo, si esto no funciona voy a... Y creo que eso a veces, aunque es duro, es la forma de que salgan las cosas, porque por supuesto hay momentos donde uno quiere salir corriendo, hay momentos donde... Pero yo creo que si uno tiene la suerte de encontrar algo que le gusta suficiente y tiene cierta capacidad, hay que entrarle con todo. hay que entrarle. Ah, correcto. perfectísimo. Entonces ya saben, gente, estamos aquí, Jason. Sí. Nos despedimos. Vamos, con un abrazo. agradecerle a Esteban por la presencia acá hoy. Muchas gracias. Y a nuestro público.
como dijo Chalín, hay que... bueno, hay que- y están, no sé, están que- pasando las películas ticas en Canal 13. Ok, muy importante. Para que perfecto. revisen, Ámbar, la última que hicimos, la pasan el 28 a las 8:30. 28 La KD. posteamos domingo, en las redes domingo, sociales domingo, también. a- 8:30 de la Claro, noche. ¿tienen en YouTube algunas o no? No, pero es importante que sí, puedan por aprovechar. dónde se pueden ver tus películas? Unas por Vimeo.com. Vimeo. Vimeo. No, y podríamos también hacer, no sé, una rifa entre todos los Claro. que posteen esto. Podemos rifar y les pasamos a los ganadores un link de todas para que la puedan ver. Ah, Excelente, perfecto. perfecto, ahí Aquí está, tenemos ya ahí la está. rifa, vale, buenísimo, totalmente. Sí, Entre sí. todos los que comenten, entre ¿verdad? todos los que comenten. Vamos Oye, Vamos a rifar esta 5 links. 5 links. 5 links. Buenísimo. ¿Algún saludo, algún No, mensaje? ya saludamos a José, a Leiner y no. A todos, muchas gracias. Buenísimo. Perfecto, y a disfrutar de Guanacaste entonces. Ah, vean que feliz lo vamos a tener Navidad, aquí. Año nuevo Sí. y nos vemos. Hasta luego. Pura Chao. vida. Corte.